Pues hola a todos, reemprendemos el mes de septiembre con las entrevistas de la comunidad Psicología y Nutris. Y hoy, pues bueno, inauguramos la temporada con Carlos Moratilla, es psicólogo sanitario y terapeuta, coautor del libro ¿Por qué comes como comes? Hola, Carlos. Buenos días. ¿Cómo estás, Cristina? Bien, gracias por estar aquí, un inicio Un de placer. septiembre, estamos Un placer. a primero de Un buen septiembre, comienzo. a tope ya, ¿no? Sí. Ya estamos con la dinámica muy en marcha. De hecho, yo ya empecé hace unas semanas, así que ya muy metido. Claro. Cuéntanos un poquito a qué te dedicas, cómo trabajas. Bueno, como tú has dicho, mi parte principal o lo laboral se dirige a la psicoterapia, a la psicología sanitaria. Paso consulta, veo muchos pacientes. La alimentación, digamos que es el ámbito más principal al que me dirijo, pero bueno, como sabes y como sabe la gente que seguramente nos escuche, detrás de los problemas de alimentación hay un montón, ¿no?, de otros pequeños problemas que hay que atender. Entonces, bueno, trabajar con alimentación es trabajar en un campo muy variado, ¿no? Porque debajo, detrás, encima, al lado, como lo queramos colocar, hay muchas más cosas que evidentemente hay que abordar, ¿no? Porque generalmente un problema de alimentación es al final el final de una cadena, ¿no?, de otros muchos problemas que tenemos que ir abordando. Entonces, mi parte principal se dirige a esto, a la psicoterapia, pero luego nos dedicamos también, o me dedico a la parte de formación, supervisión de casos clínicos de otros compañeros, compañeras de la psicología, en fin, mucha salud, mucha psicoterapia, mucha ayuda, ahí estamos. Claro. ¿Pero estáis especializados en tema de alimentación o atendéis en general? Sí, a ver, estamos especializados en alimentación. Lo que pasa que, bueno, se atienden casos de todo. O sea, al final una especialización es eso, ¿no? Pero tu carrera profesional, a lo largo de tu carrera profesional vas atendiendo tantos casos que, bueno, salvo cosas puntuales que yo ya me veo obligado a derivar porque no estoy muy metido, no estoy muy preparado, no me siento lo suficientemente preparado y sabemos que la derivación es súper importante en nuestra profesión y que no hay que abarcar todo. En general, podemos abarcar distintas problemáticas, pero la especialización evidentemente es alimentación. Es lo que te comentaba antes, ¿no? De como detrás de un programa de alimentación suele haber muchas más cosas, al final terminas como muy especializado en esas muchas otras cosas, ¿no? O al final tu labor profesional te lleva a estar tocando estas pequeñas cosas, ¿no? Y bueno, Claro, pues el centro se llama Movere Psicología, el proyecto se llama Mover el Psicología, sí, proyecto, vale. sí, y estamos en un centro que se llama IPES, pero el proyecto es Mover Psicología, desde donde hacemos pues todas las acciones y todas las estrategias pues relacionadas con la psicoterapia, con la formación, con la supervisión de casos clínicos. Digamos que Mover es un poco el proyecto, la marca que guía, ¿no?, estas acciones. La manera de trabajar. Estáis en Madrid, ¿verdad? Estamos en Madrid, sí, sí. Vale, muy bien. Sí. Pues bueno, el tema de hoy, pues viendo el libro que escribiste, ¿no? De por qué comes como Uh-huh. comes, el tema que comentas, ¿no? Que hacéis formación. El tema de hoy sería un poco, pues, pues la relación de los aspectos psicológicos en las patologías digestivas. Como es Uh-huh. un podcast, pues, un poco dirigido a profesionales tanto de Uh-huh. la nutrición como psicólogos Sí. sanitarios, pues el cómo, ¿no? ¿Qué hay detrás, ¿no? O sea, los aspectos psicológicos, cómo influyen en la causa, bueno, un poquito. Bueno, hay un poco de debate en torno a esto. Hasta hace muy poquito los aspectos psicológicos se llegaban a colocar como causas detonantes de la patología intestinal o de los trastornos funcionales intestinales, pero ahora estamos más por el lado de que los aspectos psicológicos son más consecuencia de estos problemas intestinales. Evidentemente está interaccionando todo el rato la variable psicológica con la variable más fisiológica o biológica y es muy difícil separarlas, ¿no? O sea, tenemos casos claros donde un estrés muy intenso o muy prolongado en el tiempo es capaz de detonar un problema
intestinal, y tenemos también, digamos, problemas intestinales que, no sé, un Crohn, una colitis ulcerosa, que durante el brote o en el diagnóstico o en el previo al diagnóstico, pues genera mucha sintomatología psicológica como pues mucha ansiedad o sintomatología muy depre. En casos graves nos encontramos con agorafobias por la impredecibilidad o la incontrolabilidad de los síntomas, ¿no? Que llevan a experimentar un miedo muy grande a salir a la calle por no poder controlar en un momento dado la urgencia, ¿no? De ir al baño, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la respuesta no es estanca. Digamos que ahora estamos más porque los aspectos psicológicos son más consecuencia que causa, pero evidentemente un estrés o una desregulación emocional muy prolongada en el tiempo podría, digamos, disparar. Lo que sí tenemos claro es que no podemos entender los aspectos psicológicos como causas, en el sentido de que solo el aspecto psicológico dispare el trastorno funcional o dispare la patología intestinal. Al final esto son problemáticas multifactoriales donde la base evidentemente es de tipo biológico o fisiológico, y el aspecto psicológico, la variable psicológica puede disparar, pero no podemos colocar la causa unívoca en un estrés o en una tristeza prolongada en el tiempo. No, al final digamos que hay una vulnerabilidad y el estresor, digamos, puede disparar, pero no es el estresor la causa. Claro, o sea, controlar un poquito pues, el estrés o estos aspectos nos pueden ayudar a mitigar que florezcan pues, algunas enfermedades que podríamos... Claro, porque a veces el discurso de la causa, para las personas que, bueno, yo he tenido también problemas digestivos, soy celíaca, he tenido gastritis crónica, cuando oyes un poco ese discurso de a lo mejor de publicaciones o es como que te hacen sentir como un poco culpable, decir, claro, ostras, yo no supe gestionar, ¿no? Mi estrés claro, yo ha habido momentos que me he sentido, ¿cómo yo me he podido? Entonces, es como más amable esta visión sí. que das tú, ¿no? Y que no es una visión amable por pretender, digamos, calentar las orejas al Claro. paciente, ¿no? La ciencia, ¿no? Apunta ahí. Estos son trastornos o problemáticas multifactoriales donde evidentemente hay una base biológica previa que es disparada por un factor ambiental o psicológico relacional, como lo queramos llamar, ¿no? Colocar todo el peso en lo psicológico pues puede llevar a eso, ¿no? A culpabilizaciones injustas. Por supuesto no se ajusta al discurso científico que se está manejando actualmente, y que bueno, estos problemas de salud pues hay que verlos pues con la mirada de la complejidad, ¿no? que es la salud. Al final somos organismos complejos. La salud hay que entenderla igual que el organismo como un todo que está en constante interacción con un entorno, las propias variables psicológicas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, una mirada amplia y compleja creo que, aunque al principio puede abrumar, nos permite abordar mejor los problemas desde los distintos niveles de análisis biológico, psicológico, social. Hay que tener una mirada un poco más amplia y más compleja. La prevención es necesaria, entiendo yo, que sí, que hacer divulgación preventiva. Pues yo me acuerdo cuando estudiaba psicología en el tema de estrés, sí que había estudios que relacionaban muy directamente, ¿no? Con problemas, ¿verdad? De cardiovascular y cáncer. Hay como un par de estudios que han tenido mucha repercusión, pero en patologías digestivas yo no... No, o sea, hay literatura previa que sí, ¿no? Que de hecho el propio estrés puede alterar sistemas biológicos, la propia microbiota intestinal, puede generar inflamación. O sea, el propio estrés sí tiene vías directas para generar, digamos, un caldo de cultivo para que poco a poco estos sistemas fisiológicos se vayan alterando. Pero evidentemente el factor contextual, psicológico, etcétera, etcétera, está ahí. ¿No? O sea, es importante. Es uno más. Y de cara, claro, es uno más dentro de un conjunto de factores, y de cara a la prevención, como tú dices, evidentemente todo lo que sea mantener
ese papel del estrés en unos niveles, digamos, adecuados, regulables dentro de lo posible, porque también vivimos en un contexto sociocultural muy cañero, ¿no? Muy intenso, pues va a repercutir o puede repercutir beneficiosamente en este aspecto de salud, tanto de patologías digestivas como en otros, ¿no? Problemas cardiovasculares o cánceres, etcétera, etcétera. Claro, porque ahora el unir tanto la unión, ¿no? Lo de que ahora se habla bastante del eje intestino-cerebro, te hace como pensar, ¿no? Que si tú no manejas bien el estrés, o es como que al menos como yo lo estoy asociando, ¿no? Que el eje intestino-cerebro es como que si no controlas el estrés, lo primero que te puede aparecer, igual es erróneo, ¿eh? Es una patología digestiva, no sería el caso por lo que tú me explicas, podría surgir otra, ¿no? Sí, exactamente, podría surgir otra, podría surgir esta, o sea, al final no es tan lineal, o sea, la idea, evidentemente, o sea, controlar el estrés es un aspecto de salud súper importante, pero cuidado con establecer, digamos, relaciones causales muy rígidas, muy unívocas, porque para bien o para mal, al final el cuerpo no funciona así. De hecho, tenemos personas con unos niveles de estrés muy elevados que no terminan por desarrollar ninguna enfermedad, ninguna patología intestinal o ningún trastorno de lo que sea, pues por las razones que sea, porque tienen un sistema fisiológico biológico más fuerte o preparado, vamos a decir, bueno, por lo que sea. Entonces, es verdad que en cuanto al eje intestino-cerebro, cada vez hay más estudios, se está profundizando mucho más en la relación que tiene. Esto ya lo sabíamos de todas maneras, ¿no? Que somos al final, el organismo es un todo y que la comunicación bidireccional entre el sistema nervioso central y otros sistemas está, pero bueno, ahora se está, digamos, especificando un poco más o profundizando mucho más en esa línea y sin dar saltos como a veces se dan en el sentido de, no, es que una alteración en la microbiota intestinal puede generar depresión. Yo ahí sería un poco escéptico o cauto, aun asumiendo que evidentemente mi relación con el entorno o las acciones del entorno sobre mi organismo puedan generar ciertas alteraciones en la microbiota. Bueno, pues al margen de esto o teniendo este cuidado, pues evidentemente sabemos que estas acciones están ahí y bueno, hay que profundizar un poquito más en este tema. Claro. Y luego la otra parte sería la que comentas, ¿no? El papel en la recuperación, ¿no? O sea, el aspecto psicológico, veis que tiene mucha consecuencia. Las patologías Sí, digestivas, veis claro. mucha consecuencia psicológica, sí. Sí, mucha. Se estima más o menos que en torno al 30% de las personas diagnosticadas de alguna patología intestinal, tipo Crohn o colitis ulcerosa, presentan sintomatología importante, ¿no? Psicológica, como depresión o algún trastorno de ansiedad. Y este tanto por ciento se eleva hasta el 45% más o menos cuando estas personas están en una situación de brote, ¿no? Un brote de colitis o un brote en Crohn, ¿no? Entonces, claro, el aspecto psicológico en esta, no sé si llamarlo recuperación, porque son trastornos, son problemáticas crónicas, Crónicas. pero bueno, claro, los aspectos psicológicos en estos problemas son muy importantes y al final, desde la psicología lo que tratamos es de mejorar la calidad de vida de estas personas, bien previniendo en un momento dado la aparición en la medida de lo posible, la aparición de esos brotes, o bien facilitando que una vez que ha aparecido ese brote, la gestión de todo este momento sea un poquito más adaptativa, un poquito más adecuada y bueno, haya una mejor adaptación a esta situación que es muy difícil, ¿no? Al final estamos hablando pues de mucho dolor, estamos hablando de sangrados, estamos hablando de una urgencia defecatoria muy marcada, pues son situaciones que complican la vida mucho y luego pues son problemáticas que tienen detrás como mucha impredecibilidad y mucha incontrolabilidad de los síntomas. Los brotes aparecen y muchas veces no es que haya un factor estresante detrás, un factor psicológico, no, aparecen y aparecen, ¿no? Y esa sensación de impredecibilidad
junto con la incontrolabilidad, la sensación de incontrolabilidad de los síntomas, porque sí, estas personas se pueden adherir muy bien a la pauta medicamentosa o pueden empezar a volver a empezar a hacer ciertas cosas, pero al final el brote lleva el ritmo que lleva, pues impredecibilidad e incontrolabilidad son, bueno, dos elementos que complican un poco la experiencia subjetiva emocional de estas personas y tenemos que tratar un poco de facilitarles esa calidad de vida, ¿no? Mejorar esa calidad de vida cuando se está tanto en brote como sin brote, ¿no? En remisión, que también. Es decir, que necesitan una atención en ese sentido, está claro, ¿no? Claro, claro, claro. Si no hay un equipo multidisciplinar, ¿no? Es muy importante, en claro, ahí España la seguridad social no lo incluye, no, ¿eh? claro, no. La persona a lo Ahí, mejor, claro. eso, ¿no? El planteamiento interdisciplinar, nutri, psicólogo, psicóloga como mínimo, igual estoy barriendo para casa, ¿no? Pero a mí me parece imprescindible, ¿no? O sea, la labor de las nutris en ese contexto a mí me parece imprescindible. La labor de la psicóloga o el psicólogo en ese contexto también creo que es muy facilitador. Entonces, bueno, claro, en la medida de lo posible, si se puede poner en marcha un abordaje más integral, más multidisciplinar, mejor que mejor, claro. Y una pregunta, como psicólogo, ¿utilizas algún tipo, que sí que corriente o algún tipo de Yo estoy en las corrientes más de tipo contextual. contextual? Vale, Más contextual funcional, sí. vale. Que sería un poco el trabajar la adaptación, ¿no? Por lo que has explicado, Sí, ¿no? claro, En claro. en el Sí, entorno. es un poco trabajar la relación que establezco con la enfermedad, es la relación que establezco conmigo mismo, con el propio entorno, ¿no? Cómo a través de la acción, y entendiendo acción como la propia conducta o los propios pensamientos, puedo facilitar una buena, una mejor adaptación a una situación que es compleja, ¿no? Porque al final, en el momento en el que aparece la enfermedad, la propia enfermedad se convierte en un contexto estimular muy claro con el que me estoy relacionando y en función de las cosas que hago o dejo de hacer, el cuadro se me puede complicar o puede mejorar o puede aparecer otros eventos emocionales tipo ansiedad, depresión, etcétera, etcétera. Y bueno, tenemos que estar un poquito pendientes de esas cositas. Claro. Y también os encontráis personas que hasta que llegan al diagnóstico, ¿no? Entiendo, han pasado, porque no es fácil, Sí, ¿no? El mucho. diagnóstico de No, las no, patologías. claro. Claro, sobre todo cuando estamos hablando de patologías, de trastornos funcionales intestinales como el síndrome de intestino irritable. Una colitis ulcerosa o un Crohn al final son más llamativos, ¿no? El sangrado, ese dolor, etcétera, etcétera. Igual sí da más pie al establecimiento, a que se hagan pruebas, ¿no? Más invasivas en un momento dado o más certeras, pero cuando estamos hablando de sintomatología difusa como síndrome de intestino irritable, igual pasa mucho tiempo hasta que hay un diagnóstico claro, un diagnóstico adecuado y todo ese tiempo, todo ese tránsito al final conlleva mucho sufrimiento a la persona. Cuando llega el diagnóstico, pues nos encontramos con personas que se sienten muy aliviadas porque ya saben qué les pasa, ya se pueden colocar y al revés, personas que al tomar contacto con que pueden tener una enfermedad de tipo crónico, también inician un proceso psicológico pues muchas veces tiene que ver con el duelo, ¿no? Ya tengo una enfermedad crónica, ya no soy quien era, tengo que estar pendiente de ciertas cosas, tengo que dejar de hacer otras. Bueno, pues ese proceso de adaptación que conlleva el diagnóstico de cualquier enfermedad de tipo crónico, ¿no? O sea, bueno, a veces es complicado. Sí, sí, sí. Y un poco hablando de este tema, ¿no? Los profesionales sanitarios, pues ¿qué habilidades crees que tendríamos que como Bueno, aprender o creo que no son muy diferentes a las habilidades que tenemos que tener con otro tipo de problemáticas psicológicas, o sea, establecer un buen vínculo terapéutico con el paciente, o sea, esto es sagrado, una buena relación fundamentada en la confianza, en esas habilidades de comunicación, por supuesto, en la aceptación incondicional del paciente, no crítica, empatía, una escucha activa
sea, todos estos elementos que ya están o los tenemos un poquito más presentes para con otras problemáticas, pues en este caso también o incluso más, ¿no? Porque no dejamos de estar trabajando con una persona que tiene o va a tener una enfermedad de tipo crónica. A lo largo del acompañamiento, la terapia, vamos a pasar por momentos de turbulencia y entonces, en tanto en cuanto haya una muy buena relación terapéutica establecida, mejor que mejor, tanto para el paciente como para nosotros y nosotras como profesionales. Yo un poco haciendo como trazabilidad, me imagino, la persona ha recibido un diagnóstico de un médico, ¿no? Entonces, sí, claro. es más probable que vaya primero a un nutricionista, ¿no? Supongo que el médico Puede le ser. encaminará a que vaya a un nutricionista. Y Bueno, no entonces, siempre, ¿eh? no siempre, no, El médico deberías, deriva a Nutri, o sí, ojalá, debería ser así, pero hay veces que que tampoco. no, que el circuito se queda en lo estrictamente médico y se inicia una pauta medicamentosa y una visión muy biologicista del asunto y no muchos médicos derivan a la parte de Nutri, ojalá, porque al final la nutricionista tiene una visión un poquito más amplia, un poquito más compleja de esto y en mi experiencia la ayuda, o sea, no quiero, como decir, minusvalorar la acción de la parte del médico, al revés, el uso de fármacos muchas veces es súper necesario, en esa mayoría en estos casos es necesario y tienen un papel central, pero no podemos dejar de lado la parte de la nutrición porque mi experiencia, el trabajo que se hace desde el ámbito de la nutrición es imprescindible, o sea, Claro, pero luego el nutricionista si trabaja solo, por ejemplo, por como se puede encontrar, ¿no?, con patologías digestivas y creo que es bueno el tema que estamos abordando hoy porque así también estos profesionales estarán como más alertas y entenderán claro. lo que tú has explicado, que cuando encuentren una persona con una patología digestiva crónica, pues probablemente pues necesite este acompañamiento más psicológico que el nutricionista podrá dar hasta un punto y luego saber ver en qué Claro, momento podrá derivar a esa persona si ve sí, que va más, ¿no? claro, básicamente porque hay veces incluso que el propio factor psicológico puede interferir en el tratamiento, en el abordaje nutricional. O sea, pensemos en personas que al desarrollar una patología intestinal, sea la que sea, terminan por coger miedo a comer, ¿no? Y se colocan en una restricción por puro miedo. O sea, no estamos hablando de una restricción como observamos en una anorexia nerviosa, ¿no? O en una bulimia, lo que sea. No, es una restricción propia del miedo a que esa comida me siente mal y empiece a restringir. Bueno, hay veces que estos elementos o la propia depre o la propia ansiedad pues pueda interferir en que la pauta nutricional, por muy buena que sea y puesta por el profesional de la nutrición, pues no se pueda poner en marcha porque están interfiriendo este tipo de factores. Claro, qué interesante, claro. Y eso está bien porque tú como profesional, si eres un profesional de la nutrición, te puedes sentir como frustrado, ¿no? Y hay Claro, que, eso es. porque a veces Creo la que persona no sabe verbalizar lo que le pasa, que sí, que no todo el mundo eso es es. consciente, ¿no? A lo mejor empieza a tener un cuadro pues más así de depresión, Ujú. ansiedad, pero no entiende lo que le pasa, ¿no? Eso es. Creo que al final nuestras profesiones, la dietética, la nutrición y la psicología, están condenadas en el buen sentido de la palabra a no solo entenderse, sino a acompañarse. O sea, creo que yo al menos en los problemas de alimentación no sé ya trabajar sin compañeras nutricionistas y mis compañeras nutricionistas verbalizan, ¿no?, con mucha frecuencia que el abordaje de tipo psicológico en las cuestiones de alimentación, desde una obesidad hasta un trastorno intestinal funcional, la parte psicológica es imprescindible. Entonces, creo que nos vamos a acompañar durante mucho tiempo y está bien que sea así. Claro, genial. Bueno, un poco quizás ya lo hemos dicho, que siempre os digo alguna recomendación a los profesionales, pero igual ya la hemos estado Recom- diciendo, ¿no? Recomendación a los profesionales, yo en este momento con lo que más conecto tal vez creo que lo más importante es que descansen, que se apoyen, o que nos apoyemos los unos con los otros, otras. Bueno,
al final trabajamos con personas y esto es un trabajo muy vocacional y es muy bonito y nos encanta a todas y a todos, pero creo que tenemos que saber parar, tenemos que saber descansar, formarnos, salir un poco también de la consulta, porque evidentemente el trabajo que realizamos tiene un punto de mucho desgaste. Tenemos profesiones a veces muy precarias que nos llevan a coger todo lo que podemos y eso puede, digamos, afectar a esa parte de autocuidado que es tan imprescindible. Si no nos cuidamos nosotros o nosotras, nos va a resultar un poquito más difícil, ¿no? Cuidar a esa gente que nos llega a consulta. Entonces, creo que si tuviera que dar una sola recomendación, un solo consejo es cuidémonos, cuidémonos que esto va para largo, tenemos una carrera larga y más nos vale por nosotras y nosotros en primer lugar, por los pacientes en segundo o a la vez, más nos vale ir con cuidado y sí, con cuidado en el sentido de ese autocuidado, ¿no? Muy bien, muy buena recomendación. Y luego siempre os pregunto que recomendéis algún libro. Tú eres coautor, ¿eh? De un libro que lo recomendé Uh-huh. en otro episodio, el de ¿Por qué comes como comes? Sí, con Victoria. ¿Eh? Que Con explica Victoria, sí, sí. con tu historia, ¿sí? Con Victoria, Con Victoria, te había entendido sí, vale, sí. con Victoria Con Lozada, Victoria, sí, sí. y tú abordas en el libro Uh-huh. la parte psicológica, ¿no? Sí, Entiendo. No me lo claro. he leído aún, ¿eh? Lo tengo en la lista para leérmelo, ¿eh? Uh-huh. Sí, sí. Sí, gracias. Sí, toda la parte psicológica la abordo yo, Vicky toda la parte nutricional. Lo que nos planteamos en el libro es no hacer dos partes estancas, o sea, separadas, perdón, sino entrelazar. Y bueno, cuando lo leas, lo verás, ¿no? Que no hay una parte de nutrición y no hay una parte de psicología, sino que bueno, decidimos en ese diálogo constante que muchas veces hemos tenido y tenemos Victoria y yo, porque compartimos muchos pacientes, nos derivamos, bueno, trabajamos muy mano a mano, decidimos pues eso, que no hubiera partes separadas, sino que esto fuera como una especie de diálogo donde casi no se distingue ninguna de las partes. Entonces, sí, nos Qué planteamos bueno. hacerlo así. Sí, Os sí. habéis reflejado que realmente lo tenéis súper integrado. Se ve Sí, en el claro, libro, ¿no? Que está. claro, es un trabajo diario, trabajamos mano a mano. Cuando nos llega un paciente y lo compartimos, al final esto es un triángulo de tres y estamos en constante comunicación. Cuando el paciente está trabajando conmigo, no me hace falta muchas veces preguntar la Victoria porque ya de preguntar en el sentido de, oye, ¿tú qué piensas de esto? Porque ya tanto trabajo junto es como muy automático, igual que le pasa a ella conmigo, ¿no? Entonces el libro refleja un poco esto y nos fue relativamente fácil hacerlo de seguido. O sea, Qué bien, pues lo recordamos. ¿Y algún otro libro que te gustaría recomendar? Siempre pido un libro y una película. vale, ¿tiene que ser de psicología? De que tú, el que tú te gusta, el que tú quieras Bueno, recomendar. por salir un poco, bueno, por salir a medias de la psicología, hay un clásico que a mí me flipa, me fascinó y cuando lo he vuelto a releer me sigue fascinando, que son Los renglones tercios de Dios. Lo recomiendo encarecidamente. Es verdad que tiene una parte de psicología, pero no es una parte teórica, no es una parte académica de psicología, porque esto es una novela. Entonces, Los renglones torcidos de Dios lo recomiendo muy encarecidamente, es muy entretenido, Vale. eh, deja un muy buen sabor de boca y te deja un poco descuadrado al final, así que adelante con eso. Si se quiere profundizar más en psicología pura y dura, un autor que a mí me encanta mucho es Marino Pérez Álvarez. Ahí hay una lista de libros que vamos, se puede leer el que sea, porque son todos Marino, buenísimos. Sí, Marino, Marino Pérez. Sí, Marino Marino Pérez, sí, Pérez sí. Álvaro. Álvarez, Vale. sí. Tiene mucha bibliografía, sé que no va a ser difícil encontrarlo. Y luego, como películas, pues, a ver, me encanta V de Vendetta, me encanta Así. La Naranja Mecánica, que este es un clásico que nos ponen en primero de psicología para, bueno, analizar todo lo que pasa por ahí. Así que dejaría estos dos clásicos, ¿no? V de Vendetta y La Naranja Mecánica.
¿La naranja metálica por el tema contextual sería o Sí, poco, no? claro, por cómo esos protagonistas empiezan a hacer lo que empiezan a hacer. Para el que no lo haya visto, me voy a callar, pero la recomiendo. Sí, sí. En jóvenes también se utiliza para hacer Sí. tutorías y para trabajar Ujú, temas. Sí, sí. ujú. Muy bien. Y para el siguiente episodio, ¿algún tema que crees que sería interesante para esta Uf, cuenta? ¿Algún a ver, profesional que dijera, oye, estaría bien que entrevistaras? Yo a algunos os he ido llamando porque os te habéis han ido, recomendado, te han sí. ido recomendando, ¿no? A Victoria ver, me dijo que te dijera a ti, que lo sepas. Sí, sí, Victoria me dijo, sí, me sí, imagino. Bueno, en este tema de las patologías intestinales, desde el lado de la nutrición, quien más sabe de esto es dietista enfurecida, así. Virginia Gómez, o sea que ahí sí. O también Ángela, es en Instagram Amor en Nutrición, Sí, @Amor en Nutrición, es buenísima también. O sea que igual estas dos recomendaciones te las dejo. Luego en el campo de la psicología, no sé, Gema se me ocurre, o sea, hay muchas personas que se pueden explorar, pero te recomendaría que, ya que estás con esta parte de trastornos y patologías intestinales, Ángela o Virginia son dos muy buenas opciones. genial, muy bien. Pues les diré de tu parte, les diré que vengo de tu parte. Vale, sí, Pues sí. Carlos, no sé si hay algún tema que te gustaría que no haya que te gustaría explicar y que no haya salido, no sé, un poco hemos ido No, hablando. sí, creo que básicamente hemos tocado casi, vamos, todos los palos en este ratito que hemos tenido. Remarcar o por sintetizar un poco lo que tiene que ver con la patología intestinal es que el profesional esté o tenga muy en cuenta la impredecibilidad y la incontrolabilidad que suponen estas problemáticas, porque al tener estos dos componentes, la propia enfermedad se convierte en un factor de estrés en sí mismo, ¿vale? Entonces, se retroalimenta esto mucho. Entonces, en la medida en la que consigamos abordar un poquito estas dimensiones de estas problemáticas, vamos a encauzar mucho y muy bien el tratamiento. Yo que soy celíaca, no sé, ¿en celiaquía te has encontrado también Sí, 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 sí? claro. No, o sea, me encuentro, no es lo que más llega a consulta, porque lo que más nos llega a consulta es síndrome intestino irritable, colitis o Crohn, pero sí hemos tenido algún caso de celiaquía que igual por miedo a comer, o sea, por que la comida le siente mal, ha desarrollado restricciones, miedo a comer, evidentemente hay que abordar. Claro, sí, yo conozco a alguna persona que sí, que incluso depresión, ¿eh? Sí, porque se ha Ujú. visto muy limitado depende del tipo de vida que lleves, por eso me ha gustado lo que me has explicado de contextual, funcional, Ujú. porque también la enfermedad cuando te llega depende un poco de qué estilo de vida tenías tú, ¿no? Absolutamente, claro. Es que ¿Qué, todo suma, claro, qué hacías, todo qué suma. edad tienes, depende de eso, te va a influir de una manera o de otra. Claro, eso es. Y ahora que hablas de celiaquía, por recomendarte a alguien si quieres entrevistar también, Dani, @singlutenismo, Sí, 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 de esto es, vamos, es una crack. sabe Sí, como sí, nadie, como nadie. sí, sí, sí. Entonces, bueno, ahí está también como recomendación. Es un referente mío, sí, sí, sí. Pues, es muy buena, sí, sí. Claro. Muy bien, pues bueno, Carlos, pues agradecerte este ratito que A nos ti, has dedicado ha sido un placer. y bueno, cualquier cosa, pues contar. Por aquí estamos. Bueno, pues un Muchas abrazo. gracias. Bueno, Gracias. adiós. Chao.